Era la noche del 27 de octubre de 1996, y en el escenario de un estadio abarrotado, Enrique Bunbury rompió su guitarra con furia, lanzó el micrófono al suelo y abandonó el lugar sin mirar atrás. Nadie entendió nada. El público, confundido, quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego estallaron los gritos, las cámaras, los rumores. Algunos pensaron que era parte del show. Otros sintieron que estaban presenciando el fin de algo irrepetible. Aquella fue la última vez que Héroes del Silencio tocaría juntos. Lo que siguió fue un vacío. Bunbury desapareció sin dar explicaciones. Los medios hablaban de egos, traiciones, disputas y hasta de una supuesta crisis personal que lo había llevado al límite. En España, donde su voz había sido un símbolo de rebeldía y esperanza, el silencio repentino fue un terremoto. Como un artista que lo tenía todo, podía destruir su propio reino con un solo gesto. Durante años, nadie supo la verdad. Algunos decían que estaba perdido, otros que preparaba una venganza artística. Pero la realidad era mucho más compleja. Detrás del mito del rockero inmortal, había un hombre que luchaba contra su propio reflejo, que buscaba una voz más profunda, más honesta, más suya. Hoy conocerás la verdad completa. La historia del hombre que se reinventó 1000 veces para no morir de sí mismo. La historia de Enrique Bunbury, el artista que convirtió el silencio en su arma más poderosa. Enrique Ortiz de Landázuri y Sarduy nació en Zaragoza en 1967, cuando España aún vivía bajo la sombra del franquismo. La ciudad, atravesada por el río Ebro, era entonces un punto intermedio entre la calma provinciana y las primeras señales de modernidad. En aquel clima de contradicciones, entre el silencio, impuesto por la dictadura, y la curiosidad de una generación que ansiaba libertad, creció un niño inquieto que pronto descubriría que su destino no sería común. Su familia pertenecía a la clase media trabajadora. Su padre, ingeniero químico, representaba la figura del orden y la disciplina. Su madre, una mujer culta y sensible, lo acercó desde pequeño al mundo de la literatura y la música. En casa se escuchaban rancheras mexicanas, coplas españolas y a veces, alguna canción prohibida llegada de contrabando desde Inglaterra. Entre esos sonidos nació la fascinación de Enrique por lo desconocido. En el colegio no destacaba. Era reservado, irónico y algo solitario. Pero en su habitación, el joven Enrique se transformaba. Pasaba horas frente al espejo, imitando los movimientos de David Bowie, las poses de J.I. Morrison, los gestos teatrales de Iggy Pop. A los 14 años, empezó a escribir sus primeras letras, influido por poetas como Gustavo Adolfo Bécquer y Baudelaire. No quería hablar de amor simple, sino de almas rotas, de miedos, de la belleza en la oscuridad. A mediados de los años 80, Zaragoza comenzaba a cambiar. La movida madrileña despertaba en la capital, y aunque lejos de Madrid, los ecos de aquella revolución cultural llegaban hasta Aragón. En los bares del casco viejo, donde el humo de los cigarrillos formaba una nube permanente, se mezclaban punks, artistas y soñadores. Enrique empezó a frecuentar aquellos lugares, fascinado por la sensación de que algo nuevo estaban haciendo. Formó parte de varios grupos locales sin demasiada trascendencia, entre ellos Rebel Waltz y Proceso Entrópico. Pero todo cambió cuando conoció a un joven guitarrista meticuloso y apasionado llamado Juan Valdivia. Juntos compartían una misma idea. La música debía ser más que entretenimiento. Debía ser un acto de fe. De esa unión surgiría la semilla de lo que, años después, sería Héroes del Silencio. El nombre no fue casual. Reflejaba una dualidad que definía tanto al grupo como al propio Enrique. El heroísmo del arte frente al silencio de una sociedad que aún temía expresarse libremente. En sus primeros ensayos, realizados en sótanos prestados y garajes improvisados, ya se percibía una energía distinta. No buscaban sonar como nadie. Querían crear un sonido que fuera eterno. Un puente entre lo espiritual y lo salvaje. La voz de Enrique sorprendía. Grave, profunda, casi ritual. No era la típica voz del pop español de la época. Tenía algo de predicador, de poeta y de mártir. En los primeros conciertos, algunos no sabían si lo que veían era un cantante o un actor. Pero esa ambigüedad lo hacía irresistible. Su forma de vestir, su mirada intensa y su lenguaje críptico lo convirtieron en un imán para quienes buscaban algo diferente. Sin embargo, detrás de esa seguridad escénica, había un joven que todavía no encontraba su lugar. La Zaragoza de los 80 era una ciudad pequeña para sus ambiciones. Sentía que el mundo era más grande, que había algo esperándolo más allá de los Pirineos. Su sueño no era solo triunfar, era trascender. Poco antes de cumplir 20 años, tomó una decisión que cambiaría su vida. Se propuso dedicarlo todo, sin reservas,
a la música. No tengo plan B, dijo en una entrevista años después. Esa determinación, casi obsesiva, sería tanto su fuerza como su condena, porque a partir de ese momento, Enrique Bunbury ya no sería solo una persona. Comenzaba a convertirse en un personaje, en una idea, en un símbolo que pronto escaparía de su propio control. En 1987, cuando la mayoría de las bandas españolas intentaban seguir la estela del pop colorido de la movida, Héroes del Silencio irrumpió con un sonido que parecía venir de otro planeta. Era oscuro, intenso y poético. La primera vez que Enrique subió al escenario con el grupo, en un pequeño local de Zaragoza, el público quedó dividido. Algunos aplaudieron con devoción, otros salieron desconcertados, pero nadie permaneció indiferente. El grupo firmó con EMI en 1988, y su primer álbum, El mar no cesa, marcó el inicio de un fenómeno que nadie esperaba. Canciones como Mar adentro o Flor venenosa mostraban una mezcla de romanticismo gótico y energía contenida. Enrique cantaba como si cada verso le doliera, como si estuviera exorcizando algo en cada palabra. Su voz, grave y envolvente, se convirtió en su firma. La crítica se mostró escéptica al principio. Decían que su estilo era demasiado teatral, demasiado intenso para el público español acostumbrado a letras ligeras. Pero el tiempo les dio la razón a los Héroes. En apenas un año, la banda pasó de tocar en bares a llenar auditorios. El segundo disco, Senderos de Traición 1990, fue un terremoto. Con temas como Entre dos tierras y Maldito duende, el grupo cruzó fronteras. En Alemania, Italia y América Latina, el nombre de Bunbury comenzaba a sonar con fuerza. En los conciertos, la conexión entre Enrique y el público era casi religiosa. Subía al escenario vestido de negro, con gestos de sacerdote pagano. Se movía como si estuviera poseído por su propia música. Cada concierto era una ceremonia. Un ritual donde la juventud española encontraba una forma de canalizar su rabia, su deseo de libertad, su melancolía. El éxito fue rápido y abrumador. A comienzos de los años 90, Héroes del Silencio ya era la banda más influyente del rock en español. Vendían millones de discos, llenaban estadios y recibían ofertas para giras internacionales. Pero el precio de la fama empezó a manifestarse. Las tensiones internas crecían. Enrique, perfeccionista y obsesivo, exigía un control absoluto sobre las letras, la imagen y el sonido. Sus compañeros, especialmente Juan Valdivia, comenzaban a sentir el peso de su liderazgo. Mientras tanto, los medios lo elevaban a la categoría de ídolo. Las revistas hablaban de el Mesías del rock español. Las fans esperaban horas fuera de los hoteles. Y los periodistas buscaban titulares provocadores. Enrique respondía con frases enigmáticas. No quiero seguidores, quiero cómplices. O el éxito es una trampa que te obliga a repetirte. En 1993, con el lanzamiento de El espíritu del vino, el grupo alcanzó la cima. Era una obra ambiciosa, cargada de simbolismo y experimentación, pero detrás de los aplausos, algo se quebraba. Las giras eran extenuantes, las discusiones cada vez más violentas. Bunbury empezaba a sentirse prisionero de su propio personaje. Lo que había comenzado como una búsqueda artística se estaba convirtiendo en un peso insoportable. La grabación de Avalancha en 1995 fue el punto de no retorno. Aunque el disco fue un éxito, el ambiente en el estudio era tenso. Bunbury ya no era el joven que soñaba con trascender. Ahora era un artista que comenzaba a dudar de sí mismo, de su voz, de su propósito. En los camerinos, el silencio se hacía más espeso que la música. Enrique se encerraba solo, escribiendo frases en servilletas, intentando entender en qué momento la pasión se había convertido en una obligación. Afuera, el público seguía gritando su nombre, pero dentro de él algo había cambiado para siempre. Porque lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El año 1996 amaneció con rumores, tensiones y un cansancio que ya era visible en los rostros de todos los miembros de Héroes del Silencio. Lo que comenzó como una hermandad artística se había transformado en un campo de batalla emocional. Las giras eran interminables, los hoteles se confundían con los camerinos, y la convivencia diaria se había vuelto insoportable. Enrique, cada vez más exigente y hermético, apenas hablaba con la banda fuera del escenario. Sentía que la energía original, aquella que había nacido del deseo de cambiarlo todo, se había convertido en un engranaje más de la industria musical. El punto de quiebre llegó en un concierto multitudinario en México. Durante la gira de Avalancha, las tensiones internas estallaron. Enrique, agobiado por los problemas de salud y la presión mediática, comenzó a sentir que ya no podía sostener el personaje que había creado. En medio del caos emocional, tomó la decisión que cambiaría su destino. Al regresar a España, anunció lo impensable. Héroes del Silencio se separaban.
La noticia cayó como una bomba. La prensa se lanzó sobre él. ¿Por qué destruye su carrera? ¿Qué ocurrió detrás del escenario? ¿Hubo traición? Los titulares eran despiadados. Lo acusaban de soberbio, de egocéntrico, de traidor. En televisión, los periodistas lo describían como un artista inestable. Pero Enrique callaba, no dio entrevistas, no ofreció explicaciones. Desapareció del mapa. Durante meses vivió recluido, entre lecturas y largas noches de insomnio. En ese silencio comenzó una guerra interior. Había alcanzado todo lo que soñó, pero lo había perdido todo también. La fama se había convertido en una jaula dorada, y romperla fue su única manera de respirar. Aquel gesto violento sobre el escenario, romper la guitarra, arrojar el micrófono, marcharse sin mirar atrás, no fue una escena planeada. Fue un acto de liberación, casi de supervivencia. En 1999, reapareció con un nuevo nombre artístico y un nuevo sonido. Radical Sonora fue su primer disco en solitario, y nadie estaba preparado para lo que escucharon. La guitarra rock fue sustituida por sintetizadores, bases electrónicas y un tono experimental que desconcertó a todos. El público que lo veneraba lo acusó de traidor. «Ha matado al rock», decían algunos. Los viejos fans de Héroes no entendían su metamorfosis, y la prensa lo castigó con críticas demoledoras. Pero Bunbury no se detuvo. «No puedo seguir siendo quien fui solo porque otros lo esperan», respondió en su primera entrevista tras años de silencio. Aquella frase marcó el inicio de una nueva etapa, pero también de su crisis más profunda. Durante las giras de Radical Sonora, las salas se vaciaban. Pasó de llenar estadios a tocar para unos pocos cientos de personas. La caída fue brutal. Los medios lo abandonaron, los sellos discográficos dudaban, y muchos de sus antiguos compañeros le dieron la espalda. A ese golpe artístico se sumó una crisis personal. Vivía entre Madrid y México, aislado, con problemas de salud y episodios de ansiedad. La voz, su herramienta más sagrada, comenzó a fallarle. Los médicos le aconsejaron parar, pero él siguió adelante. «Mi voz se quiebra porque yo también me quiebro», confesó años después. El escándalo no solo fue musical, también mediático. En un programa de televisión, un crítico lo acusó de haberse vuelto loco. Otro lo llamó el Bowie frustrado español. Pero Enrique, fiel a sí mismo, respondió con arte. En 2001 publicó Pequeño, un disco que mezclaba tango, bolero y poesía. Aquella obra, nacida desde el dolor, comenzó lentamente a reconstruir su reputación. Sin embargo, los fantasmas del pasado seguían persiguiéndolo. En cada entrevista, los periodistas insistían con la misma pregunta. ¿Volverás con Héroes del Silencio? Y él, con una sonrisa fría, respondía: «Héroes ya cumplió su destino». El público comenzó a dividirse. Algunos lo consideraban un genio incomprendido. Otros, un artista perdido en su propio ego. Pero lo cierto es que Enrique estaba luchando contra algo mucho más grande: la sombra del éxito. En ese periodo, sus letras se volvieron más filosóficas, casi proféticas. Escribía sobre la muerte, la fe, la identidad y la búsqueda del alma. La crítica, poco a poco, empezó a reconocer su profundidad. Aún así, las heridas no cicatrizaban. Cada vez que subía al escenario, su voz sonaba más rasgada, como si en cada nota expulsara un pedazo de sí mismo. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Para la mayoría, no. Pero Enrique Bunbury nunca fue la mayoría. Estaba a punto de demostrar que incluso en el naufragio, hay quien aprende a respirar bajo el agua. Cuando parecía que todo estaba perdido, Enrique Bunbury decidió empezar desde cero. No fue una estrategia, fue una necesidad vital. Había tocado fondo, tanto en lo personal como en lo artístico. La soledad que lo rodeaba se convirtió en su maestra. En ese silencio, lejos de los focos, comenzó a escribir con una sinceridad brutal. Ya no buscaba gustar, buscaba comprenderse. En México encontró el refugio que España le había negado. Allí, rodeado de músicos que lo admiraban sin idolatrarlo, redescubrió la esencia de la creación. Las calles del Distrito Federal, el bullicio de los mercados, el olor del mezcal y el calor humano le devolvieron la inspiración. De esa etapa nació Flamingos 2002, un álbum que mezclaba ironía, melancolía y crítica social. Era el grito de un hombre que había sobrevivido a su propia tormenta. El público, poco a poco, volvió a escucharlo. Canciones como El Club de los Imposibles o Sácame de aquí se convirtieron en himnos de redención. Su voz, más áspera, transmitía una verdad que antes estaba escondida tras la teatralidad. Enrique ya no quería ser un héroe, quería ser humano. Pero su reinvención no terminó ahí. Con El Viaje a Ninguna Parte y más tarde con Hellville Deluxe, amplió sus horizontes. Mezcló rock, blues,
flamenco y poesía. Se permitió el lujo de fracasar y volver a intentarlo. En cada disco cambiaba de piel. Ya no era el cantante de una generación, era un explorador de sonidos y emociones. Sin embargo, la vida seguía poniéndolo a prueba. Los problemas de salud reaparecieron, y su voz comenzó a resentirse. Los médicos le aconsejaron descansar, pero él siguió girando. En cada concierto, su cuerpo parecía rendirse, pero su espíritu se negaba. Cada nota era una declaración de resistencia. El reencuentro con Héroes del Silencio en 2007 fue un capítulo aparte, una gira de celebración que muchos vieron como una reconciliación. Pero para Enrique fue un cierre. Quería despedirme de aquello con amor, no con resentimiento, dijo en una entrevista. Los conciertos fueron multitudinarios, llenos de emoción, pero él sabía que no había vuelta atrás. Aquello era una despedida definitiva. Después de esa experiencia, se consolidó como un artista total. Discos como Palo Santo y Expectativas mostraron a un Bunbury maduro, crítico con el mundo, y consciente de su propio lugar en la historia. Ya no necesitaba demostrar nada. Su música se había vuelto más introspectiva, más espiritual. Cuando en 2022 anunció su retirada de los escenarios por problemas de salud, lo hizo con serenidad. «He cantado todo lo que tenía que cantar», escribió en una carta abierta. No había tristeza, solo aceptación. Había aprendido que la verdadera libertad no consiste en gritar más fuerte, sino en saber cuándo callar. Así, Enrique Bunbury no cayó. Se transformó. Convirtió sus derrotas en lecciones y su silencio en una forma de arte. Había dejado de ser el mito del rock para convertirse en un símbolo de resiliencia. Y en esa última metamorfosis, encontró lo que siempre había buscado: paz. El legado de Enrique Bunbury trasciende los límites de la música. Es una historia de resistencia, de evolución y de autenticidad en un mundo donde la mayoría se conforma con repetir fórmulas. En su caso, cada paso fue una ruptura, cada disco un manifiesto, cada silencio una declaración. Desde sus primeros años con Héroes del Silencio hasta su retiro temporal, su influencia se ha extendido por generaciones que lo ven no solo como un músico, sino como un filósofo del arte. En los 90, su voz fue el eco de una juventud que necesitaba héroes, pero que también temía la uniformidad. Él ofreció algo distinto, un héroe que dudaba, que caía, que se contradecía, pero que nunca dejaba de buscar. Esa vulnerabilidad, disfrazada de arrogancia, fue su mayor fortaleza. Mientras otros cantantes vivían de la nostalgia, Bunbury avanzaba hacia lo desconocido. Por eso, cuando los críticos intentaron encerrarlo en etiquetas, él las rompió una por una. El impacto cultural de su obra es profundo. En España, marcó un antes y un después en la concepción del rock. Convirtió la escena musical en un espacio para la poesía y la introspección. Algo que antes parecía reservado a los cantautores clásicos. Su manera de cantar, entre el susurro y la proclamación, influyó en artistas de géneros tan distintos como el indie, el flamenco contemporáneo o el pop alternativo. En América Latina, su figura alcanzó dimensiones casi míticas. En México, Argentina, Chile y Colombia, sus letras se convirtieron en himnos. Jóvenes de distintas generaciones encontraron en sus canciones una forma de entender la melancolía, el desarraigo y la esperanza. Bunbury logró unir dos mundos culturales separados por un océano, creando una identidad iberoamericana en la música moderna. Sus discos posteriores consolidaron esa herencia. Las consecuencias, Palo Santo y Expectativas, no fueron solo trabajos musicales. Fueron ensayos existenciales sobre el paso del tiempo, la fe, la rebeldía y la fragilidad humana. Canciones como Más alto que nosotros, solo el cielo, o Los términos de mi rendición muestran a un artista que ya no teme mostrarse vulnerable. El respeto que genera va más allá de los géneros. Artistas tan distintos como Vetusta Morla, Zoé, Love of Lesbian, Amaral o León Larregui han reconocido su influencia directa. Incluso músicos de otras disciplinas lo citan como inspiración por su coherencia y su valentía. Porque Bunbury no solo cambió el sonido del rock español, cambió su actitud. Demostró que la integridad artística podía sobrevivir al mercado, a la crítica y al paso del tiempo. También hay un aspecto profundamente humano en su legado. Su relación con el público se convirtió en algo casi espiritual. Los llamados bumburianos no son simples fans, son seguidores de una filosofía de vida. Muchos lo describen como un guía emocional, alguien que puso palabras a lo que ellos no sabían cómo expresar. En cada concierto, en cada entrevista, en cada pausa, Enrique transmitía la sensación de estar viviendo con intensidad cada segundo, aunque doliera. Su retiro temporal, lejos de apagar su figura, la fortaleció. En una época en la que los artistas temen desaparecer de la atención pública, Bunbury eligió el silencio.
Y en ese silencio, su voz resonó más fuerte que nunca, porque el público entendió que su ausencia también era una forma de arte, una manera de recordarnos que todo mito necesita espacio para respirar. El legado de Bunbury también se siente en su escritura. Sus letras, recopiladas y estudiadas como poesía contemporánea, han sido objeto de análisis en universidades y medios culturales. Su obra combina lo sagrado y lo profano, lo místico y lo cotidiano, lo universal y lo íntimo. En ellas, la rebeldía no es solo un grito, es una búsqueda espiritual. Hoy, décadas después de aquel primer concierto en Zaragoza, su figura sigue intacta. No hay artista en España que no haya sentido su sombra o su luz. Su nombre se pronuncia con respeto, con una mezcla de admiración y nostalgia. Porque Bunbury, con su voz rasgada y su alma indomable, enseñó a toda una generación que el arte verdadero no consiste en agradar, sino en desafiar. Y así, su legado permanece, no solo en los discos, sino en la memoria de quienes alguna vez se sintieron diferentes, incomprendidos o perdidos. Para todos ellos, Enrique Bunbury sigue siendo ese faro que demuestra que el dolor puede transformarse en belleza, que el silencio puede ser más poderoso que cualquier grito, y que la autenticidad, aunque duela, siempre deja una huella imborrable. Enrique Bunbury no fue solo una estrella del rock, fue un espejo donde se reflejaron las luces y las sombras de toda una generación. En un país que aprendía a vivir en libertad, él enseñó que la verdadera independencia no se conquista afuera, sino dentro de uno mismo. Rompió sus cadenas, desafió sus límites y pagó el precio más alto por ser fiel a su esencia. Su voz, que alguna vez fue un rugido y hoy es un susurro de memoria, sigue viva en quienes lo escuchan. Cada acorde, cada pausa, cada palabra suya es un recordatorio de que el arte no se trata de permanecer intacto, sino de transformarse una y otra vez. Su historia es la de un hombre que se atrevió a perderlo todo para encontrarse a sí mismo. Quizás ese fue su mayor secreto. No cantaba para ser recordado, cantaba para no olvidar quién era. Por eso, aunque el tiempo pase y las modas cambien, Enrique Bunbury seguirá siendo una de las voces más poderosas y sinceras que España haya conocido. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora cómo una sola decisión cambió para siempre la vida de Ana Torroja. En el primer comentario.